Serie Dualidad Profética de la última semana 70 de 7 años. ¿Principio de dolores? El protagonismo del presidente de Estados Unidos Donald Trump. El mundo observa los acontecimientos que se suscitan vertiginosamente en el papel que juegan los Estados Unidos a través de su presidente Donald Trump, lo cual nos hace pensar que nos acercan, más rápido de lo que pudiésemos imaginar, a la última semana 70 de 7 años. Lo vemos en su intervención como policía del mundo, como pacificador en los conflictos actuales. Sus esfuerzos diplomáticos, como los acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre Israel y varias naciones árabes, como la pacificación entre Rusia y Ucrania, son vistos por algunos como un posible cumplimiento de profecías relacionadas con la profecía: cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, siendo esto un pacto en la región antes del Apocalipsis. Como garante de la economía mundial, vía aranceles, y como combatiente al terrorismo, todo ello con el ánimo de seguir siendo, como lo ha declarado, en seguir siendo la primera hegemonía del mundo, lo que ha llevado a ser el protagonista principal del fin de los tiempos que marca la profecía bíblica. Este grado de protagonismo tiene una explicación, además de las características de la personalidad del presidente Donald Trump. La campaña de Donald Trump, centrada en el lema Make America Great Again, MAGA, hacer América grande otra vez, se basa en nacionalismo, proteccionismo y un retorno a políticas conservadoras, a menudo resumidas como America First, América primero, enfocándose en seguridad fronteriza, renegociación de acuerdos comerciales y una política exterior menos intervencionista, aunque ha enfrentado críticas por divisiones internas y políticas contradictorias con su base. Campaña motivada por lo que ahora ya no es un secreto: el problema que tienen los Estados Unidos en su economía, con una deuda de casi $40 billones. Aquí algunos datos. El Tesoro de Estados Unidos registró una deuda total de $38.43 billones, 38.000 millones de millones, al 7 de enero de 2026. Algunas proyecciones y reportes actualizados sitúan la cifra ya por encima de los $38.5 billones debido al ritmo de endeudamiento. Los pagos anuales por intereses sobre la deuda se proyectan para superar el $1 billón, un peso trillion, en 2026, convirtiéndose en uno de los mayores gastos federales. La deuda equivale aproximadamente a $114.000 por persona en Estados Unidos. Con este marco de actuación protagonista del presidente Donald Trump y los Estados Unidos, entramos con nuestro siguiente tema sobre la generación del fin de los tiempos. Pregunta número 6. ¿Acaso estamos siendo testigos presenciales de la última generación del pueblo de Israel, a la que refirió el Señor Jesús, que viviría para ver los tiempos de tribulación en la última semana 70? En nuestro capítulo anterior hicimos el cálculo para determinar el cómputo de las 70 semanas de la profecía de Daniel, donde observamos que la última semana tiene dualidad profética según Daniel 9:27, cumpliéndose así parcialmente con el sacrificio y muerte del Señor Jesucristo, con la primera parte del texto, quedando pendiente entonces la segunda parte del texto. Veamos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora en este capítulo señalaremos las bases bíblicas que nos indiquen la generación a la que se refirió el Señor Jesús, que viviría los tiempos finales de tribulación y gran tribulación, que corresponden a la última semana 70 de 7 años. Puntos para analizar. Señal de la generación. Regreso de Israel a la tierra prometida. Longevidad del hombre, según los años de vida concedida por Dios. Cómputo aproximado de los tiempos que habló el Señor Jesús. 1. Señal de la generación. El Señor Jesús nos dejó una señal, hablando de una generación que vería todos estos acontecimientos. Notemos que habla de una generación. Mateo 24. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Notemos versículo 34, nos dice. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Muchos han creído y así lo predican que esta generación fue la que vivió en el año 70 después de Cristo, tiempo en que fue destruido la ciudad de Jerusalén y el templo, dando lugar al inicio de la diáspora judía por siglos.
Veamos a continuación algunos de los acontecimientos que no se cumplieron en el año de esa generación. La narrativa de Mateo 24 nos lo describe. 1. El Evangelio no se había predicado aún a todo el mundo. Versículo 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 2. Manifestación de la abominación desoladora en el templo. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. 3. Una gran tribulación como nunca antes vista, ni la habrá. Versículo 21, 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 4. Vendrán falsos cristos y habrá grandes señales nunca vistas para engañar, aun a los escogidos. Recordemos el avance de la ciencia en la inteligencia artificial. Versículo 23, 24. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. 5. Habrá señales cósmicas nunca vistas. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. 6. El colofón de estos acontecimientos será el fin de los tiempos, con el regreso del Señor Jesucristo. Versículo 27 al 31. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Como podemos observar, después de este razonamiento, la generación a la que se refirió el Señor Jesucristo no corresponde a la que vivió en el año 70 después de Cristo, después de su ministerio, ya que los tiempos de esta generación corresponde al actual que estamos viendo los grandes acontecimientos del cambio en el mundo. Siendo así, ¿no deberíamos prepararnos para recibir al Señor Jesucristo? ¿O es que acaso aún tienes gran incredulidad? Veamos ahora el cálculo de los años de esta generación del fin de los tiempos. El fundamento bíblico. 1. El regreso de Israel en 1948. Ahora, para conocer esta generación que habló el Señor Jesucristo, será necesario considerar los siguientes datos y fechas. Desde el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, los judíos fueron dispersados a todas las naciones, sin un lugar o territorio propio, como lo era la antigua Palestina, conocida también como la tierra de Canaán, prometida por Dios al pueblo de Israel. Fue hasta el año de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ONU reconoció como Estado-nación a los judíos errantes, y se les entregó nuevamente el territorio prometido por Dios. 2. Dios determina la edad del hombre, entre 70 y 80 años, en una mediana calidad de vida. Salmo 90, 9, 10. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan, y volamos. 3. Cómputo del tiempo aproximado en que viviría la generación a la que refirió el Señor Jesús. Año de regreso de Israel a la tierra prometida. 1948. Por tanto, en 1948 nace en Israel la primera generación que habló el Señor Jesús. Vida estimada del hombre. Entre 70 y 80 años. Calculando fecha estimada de la generación del fin de los tiempos que vive actualmente, así tenemos que 1948 más 70 y 80 años iguala al año 2018 y hasta el 2028. Como sabemos, el siglo XX pasado ha vivido grandes acontecimientos como las dos guerras mundiales, así como guerras regionales y calamidades de diversa índole, desastres naturales, terremotos, etc.
Sin embargo, estamos siendo testigos de guerras bíblicas como Israel en el Medio Oriente, Salmo 83, y Rusia-Ucrania, como preámbulo de Ezequiel 38, aumento de diversas calamidades como terremotos, desastres naturales y pandemias que, creemos son parte de los acontecimientos por venir, como lo señaló el mismo Señor Jesús, en su narrativa de Mateo 24. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Precisiones. El Señor Jesús dijo que esta generación estaría viendo estos acontecimientos. Es decir, generación que en el 2028 tendría 80 años. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En otras palabras, de acuerdo a lo que nos describe el Señor Jesús, es probable que estemos cerca de entrar a la última semana 70 de 7 años, donde habrá primero tribulación, primera mitad de la semana, aumentando a una gran tribulación, segunda mitad de la semana, semana que pudiese iniciar en cualquier momento, teniendo como referencia el año 2028. En la actualidad podríamos decir que estamos viviendo el principio de dolores de que habló el Señor Jesucristo. Mateo 24, 6 al 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Como lo decimos en nuestra serie, dos profecías, un protagonista, Israel, del Salmo 83, Israel y el mundo árabe musulmán con Irán, y Ezequiel 38 a 39, Israel y Rusia. Por su importancia, dejamos aquí los últimos acontecimientos. Al cierre de esta publicación. Planes de Estados Unidos e Israel. Intervención militar directa. El presidente Donald Trump ha amenazado con intervenir militarmente si el régimen iraní utiliza una fuerza letal excesiva contra los manifestantes. Se evalúan opciones que van desde ataques aéreos y operaciones cibernéticas hasta apoyo logístico a la oposición. Frenar el programa nuclear y de misiles. Israel mantiene una postura de tolerancia cero. El primer ministro Netanyahu ha reafirmado que no permitirá que Irán restablezca su capacidad nuclear tras los ataques preventivos realizados en junio de 2025. Estados Unidos ha indicado que apoyará nuevos ataques israelíes si Teherán intenta reconstruir su infraestructura de misiles. Posible respuesta de Rusia. Rusia, un aliado estratégico clave de Irán, ha adoptado una postura de advertencia y contingencia. Amenaza de respuesta militar. Moscú ha lanzado duras advertencias a Washington, sugiriendo una posible respuesta militar directa, incluyendo ataques con misiles, si Estados Unidos interviene o escala el conflicto significativamente. Refugio para el liderazgo iraní. Informes de inteligencia sugieren que Rusia podría actuar como refugio para el líder supremo, Ali Jamenei, en caso de que el régimen colapse por las protestas. Mediación diplomática. Junto con China, Rusia explora vías de mediación a través de la Organización de Cooperación de Shanghái para contrarrestar la influencia del eje occidental y posicionarse como árbitro alternativo. Alerta nuclear. La diplomacia rusa ha advertido que el mundo está a centímetros de una catástrofe nuclear si continúan los ataques contra instalaciones sensibles en suelo iraní. Irán ha declarado una guerra total contra el eje Estados Unidos-Israel y considera a sus tropas y bases en la región como objetivos legítimos si es atacado. Simultáneamente, ha mostrado cierta apertura a dialogar sobre un acuerdo nuclear para evitar la intervención. Israel se encuentra en alerta máxima ante posibles represalias de Irán mientras coordina estrechamente sus próximos pasos con la administración Trump. Amigo lector. Un mensaje de Dios para ti. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, de cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente,
y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Lucas 12:37-40. Estemos preparados, velando y orando porque el Señor Jesús viene.